Estudio Juventud. Semana del 13 al 19 de enero de 2025. Tema: la falta de recepción del consejo divino impide el crecimiento espiritual. Lectura bíblica, 1 Corintios 3, 1 al 3. Introducción: el Señor, a través de su Espíritu Santo y su palabra, nos ha provisto de todo lo necesario para vivir una vida victoriosa y crecer en nuestra fe. El consejo divino no solo nos muestra el camino correcto, sino que también nos corrige, nos instruye y nos capacita para la obra que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. A lo largo de las Escrituras, encontramos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están llenos de exhortaciones y sabiduría divina que nos llaman a prestar atención a la voz de Dios. Proverbios 19:20 nos recuerda: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Este versículo nos revela una verdad esencial: la sabiduría y el crecimiento espiritual no vienen por el simple conocimiento, sino por la disposición a recibir y aplicar el consejo que Dios nos da, ya sea a través de su palabra, de los líderes espirituales, o incluso de las circunstancias que Él permite en nuestras vidas. A pesar de esta claridad, muchos creyentes, ya sea por orgullo, autosuficiencia o incredulidad, rechazan este consejo divino. La Biblia, en el libro de Oseas 4:6, declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tú has desechado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este versículo resalta las consecuencias de ignorar y rechazar el consejo de Dios. La falta de recepción de su sabiduría y guía no solo afecta nuestra vida espiritual, sino que también puede traer consecuencias desastrosas en diferentes áreas de nuestra vida. Es vital entender que el consejo divino no siempre es cómodo para nuestra carne. A veces, requiere que dejemos atrás pensamientos, actitudes y comportamientos que nos parecen naturales o que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida. El consejo de Dios muchas veces nos desafía, nos incomoda y nos llama a morir a nuestra voluntad para abrazar su propósito eterno para nosotros. Sin embargo, es en la obediencia a este consejo que encontramos el verdadero crecimiento espiritual. La vida cristiana no se trata solo de asistir a la iglesia, orar y leer la Biblia, sino de permitir que el consejo divino transforme nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos que el crecimiento espiritual y la madurez vienen a través de la transformación de nuestra mente, lo que solo es posible si estamos dispuestos a recibir el consejo divino. 1. El consejo divino es fuente de sabiduría. Cuando recibimos el consejo de Dios, estamos accediendo a una fuente inagotable de sabiduría que nos guía por el camino correcto. Su sabiduría es más alta que la de los hombres y siempre es adecuada para nuestras circunstancias. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 2. El rechazo del consejo divino trae destrucción. Ignorar el consejo de Dios no solo impide nuestro crecimiento espiritual, sino que nos conduce por caminos de sufrimiento y fracaso. El rechazo de su sabiduría nos separa de su propósito. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tú has desechado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. 3. El consejo divino trae corrección y restauración. Dios no solo da consejo para guiarnos, sino también para corregirnos y restaurarnos cuando nos apartamos de su voluntad. Aceptar su corrección es un acto de humildad que nos lleva a la madurez espiritual. Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. 4. La humildad abre el corazón a recibir consejo. El corazón humilde es capaz de escuchar y aplicar el consejo divino, mientras que el corazón orgulloso rechaza cualquier corrección o instrucción. Proverbios 12:1, antes bien, es la humildad de los sabios, que son los que reciben corrección. 5. El consejo divino nos da dirección en la vida. Dios nos guía en cada paso que damos. Su consejo nos orienta hacia su voluntad perfecta, asegurando que nuestras decisiones estén alineadas con su propósito. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. 6. La falta de consejo divino nos deja en confusión. Cuando rechazamos el consejo de Dios,
nos encontramos vagando en la oscuridad, sin saber hacia dónde ir, lo que dificulta nuestro crecimiento espiritual. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la victoria. 7. El consejo divino nos capacita para vivir en santidad. Dios, a través de su consejo, nos llama a vivir en santidad. Cuando lo seguimos, somos transformados y conformados a la imagen de Cristo, creciendo espiritualmente. Primera a los Tesalonicenses 4:3, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Conclusión, el consejo divino es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Dios, en su infinita sabiduría, nos ofrece dirección, corrección y restauración a través de su palabra y el Espíritu Santo. Cuando rechazamos su consejo, corremos el riesgo de quedarnos estancados en nuestra fe y desviarnos del propósito divino para nuestras vidas. Es en la disposición humilde de escuchar y aplicar su sabiduría donde encontramos el verdadero crecimiento, transformándonos a la imagen de Cristo y viviendo en plenitud de su voluntad. Primer título. El creyente carnal, por su inmadurez, no comprende plenamente lo espiritual. Versículo 1. Léase, San Juan 8:15, Gálatas 6:1, Efesios 4:14 y 15. Introducción. La vida cristiana es un proceso continuo de transformación en el que el creyente, a través de la obra del Espíritu Santo, se va conformando cada vez más a la imagen de Cristo. Sin embargo, en este proceso, no todos los creyentes experimentan el mismo nivel de crecimiento y madurez espiritual. Algunos, por diversas razones, permanecen estancados en una condición de inmadurez, lo que les impide comprender plenamente las cosas espirituales. El creyente carnal es aquel que, a pesar de haber nacido de nuevo, aún se ve arrastrado por los deseos y pensamientos de la carne. Su vida está influenciada más por su naturaleza humana y terrenal que por la dirección del Espíritu Santo. Esto lo lleva a vivir de manera superficial, sin discernir las verdades profundas de la palabra de Dios. 1 Corintios 3:1-3 nos muestra esta realidad, donde el apóstol Pablo habla con tristeza sobre los creyentes corintios, a quienes aún tenía que hablar como a niños en Cristo, debido a su inmadurez espiritual. A pesar de que ya eran creyentes, su vida seguía marcada por la carnalidad, y eso les impedía crecer en el conocimiento y la comprensión de lo espiritual. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, pues aún sois carnales. La inmadurez espiritual se refleja en la incapacidad de entender las cosas profundas de Dios. El creyente carnal sigue guiado por sus emociones, deseos y apetitos mundanos, lo que lo aleja de una vida que está fundamentada en los principios eternos de la fe. En lugar de ser transformado por el poder del Evangelio, sigue viviendo como si no hubiera experimentado un verdadero encuentro con Cristo. Esta falta de comprensión de lo espiritual no es algo menor. La inmadurez espiritual limita la capacidad del creyente para experimentar la plenitud de la vida en Cristo, ya que vive bajo el dominio de lo temporal y no de lo eterno. El creyente carnal está llamado a una vida victoriosa, pero su enfoque en lo terrenal lo mantiene atrapado en la mediocridad y en los placeres pasajeros. 1. El creyente carnal vive bajo los deseos de la carne. El creyente carnal está dominado por los deseos de su naturaleza humana, lo que impide que su vida esté dirigida por los principios espirituales. Su mente está centrada en lo terrenal y no en lo eterno. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 2. La inmadurez espiritual impide el discernimiento de lo espiritual. La persona inmadura en la fe no tiene la capacidad de discernir las cosas de Dios, pues su mente aún está nublada por las preocupaciones mundanas. No puede comprender las profundas verdades espirituales que solo el Espíritu puede revelar. Primera a los Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 3. El creyente carnal no experimenta la paz que da el Espíritu. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, solo es accesible para aquellos que viven en el Espíritu. El creyente carnal, sin embargo, sigue inquieto, ya que su vida está basada en lo terrenal y no en lo divino. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
4. El creyente carnal se siente atraído por el mundo. La inmadurez espiritual mantiene al creyente atado a las cosas del mundo, lo que impide su dedicación plena a Dios. Este amor por el mundo desvía su enfoque de lo celestial hacia lo temporal. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 5. La inmadurez impide la práctica constante de la palabra. El creyente carnal carece de una relación profunda y constante con la palabra de Dios, lo que impide su crecimiento espiritual. La Escritura es la fuente de sabiduría que permite al creyente madurar y entender las cosas de Dios. Colosenses 3:16, y la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, en toda sabiduría. 6. La falta de crecimiento espiritual produce divisiones. La inmadurez espiritual genera conflictos y divisiones en el cuerpo de Cristo. Los creyentes carnales tienden a ser guiados por sus propios intereses y deseos, causando divisiones en la iglesia. Primera a los Corintios 3:3, porque habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis como hombres. 7. El creyente carnal necesita ser alimentado con alimento sólido. Para dejar de ser inmaduros, los creyentes deben ser alimentados con la vianda espiritual, es decir, con las profundidades de la palabra de Dios. Solo al crecer en su fe podrán comprender las verdades más profundas del Evangelio. Hebreos 5:14, y de cierto, la comida sólida es para los que alcanzan madurez, para los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Conclusión: la inmadurez espiritual en el creyente carnal es un obstáculo significativo para experimentar y comprender plenamente lo que Dios tiene preparado para su vida. El creyente que sigue gobernado por la carne, por sus deseos y pensamientos mundanos, no puede disfrutar de la paz, la sabiduría y la comprensión que vienen del Espíritu Santo. Esta condición no solo limita su crecimiento personal, sino que también puede generar divisiones dentro del cuerpo de Cristo, ya que las actitudes carnales alimentan los celos, las contiendas y los conflictos. Es esencial que cada creyente, a través de la obediencia a la palabra de Dios, la búsqueda constante del Espíritu Santo y la práctica de una vida de santidad, pueda dejar atrás la inmadurez y avanzar hacia una comprensión más profunda y clara de lo espiritual. La madurez espiritual no llega por casualidad, es el resultado de una dedicación diaria a conocer a Dios, a poner en práctica su palabra y a vivir conforme a su voluntad. Segundo título: incapacidad del creyente inmaduro para recibir el alimento sólido. Versículo 2. Léase, San Juan 16:12, Hebreos 5:12. Introducción: el creyente inmaduro, al igual que un niño físico, necesita un tipo de comida espiritual básica para sostenerse. Pero, a medida que va creciendo en su fe, debe ser capaz de digerir y asimilar la vianda, es decir, las enseñanzas más profundas que le permitirán ser plenamente formado a la imagen de Cristo. La incapacidad de recibir este alimento sólido indica que la persona aún no ha alcanzado la madurez necesaria para comprender y aplicar las verdades espirituales más profundas que Dios quiere revelarle. En Hebreos 5:12 al 14, el autor de la carta habla con tristeza sobre la inmadurez de los creyentes a quienes aún se les debe dar leche en lugar de alimento sólido. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La incapacidad de recibir el alimento sólido es un indicativo de que el creyente sigue siendo infantil en su caminar con Dios, buscando siempre lo que es fácil y superficial, sin estar dispuesto a enfrentar los desafíos que implica la madurez espiritual. Sin embargo, Dios nos llama a crecer, a avanzar y a ser capacitados para comprender su voluntad a un nivel más profundo. 1. El creyente inmaduro depende de lo superficial. El creyente inmaduro prefiere la leche espiritual, que representa enseñanzas básicas y fáciles de entender, sin profundizar en los aspectos más profundos de la palabra. Este tipo de alimentación es adecuado solo para el principio de la fe, pero no para un crecimiento duradero. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 2. La inmadurez impide el discernimiento espiritual.
El creyente que no ha crecido en su fe carece del discernimiento necesario para comprender las cosas profundas de Dios. No puede entender o aplicar correctamente la palabra, ya que está atrapado en una comprensión superficial. Hebreos 5:13 y 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 3. La falta de madurez espiritual limita el crecimiento personal. El creyente que sigue aferrado a la leche espiritual no experimenta un avance en su vida cristiana. Su crecimiento se ve frenado porque no está dispuesto a profundizar en los aspectos más complejos de la fe, que son necesarios para ser transformado a la imagen de Cristo. Primera de Pedro 2:2, como recién nacidos, desead, como niños, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 4. La inmadurez lleva a la dependencia emocional. Los creyentes inmaduros suelen buscar siempre una experiencia emocional en su vida espiritual, en lugar de basarse en la verdad sólida de la palabra de Dios. Esta dependencia emocional refleja su incapacidad para nutrirse de un alimento espiritual más profundo y estable. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 5. La inmadurez impide vivir una vida santa. Al no comprender las enseñanzas más profundas de la palabra, el creyente inmaduro no es capaz de aplicar las normas de santidad en su vida cotidiana. La falta de alimento sólido impide que su vida se transforme y se conforme más a la voluntad de Dios. Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. 6. El alimento sólido fortalece nuestra fe. El alimento sólido, que representa las enseñanzas más profundas de la Escritura, es lo que verdaderamente fortalece y cimenta la fe del creyente. Solo cuando estamos dispuestos a digerir la vianda espiritual podemos ser firmes y maduros en nuestra relación con Dios. Colosenses 3:16, y la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, en toda sabiduría. 7. El creyente maduro puede enseñar a otros. El verdadero crecimiento espiritual no solo se refleja en nuestra capacidad para entender la palabra de Dios, sino también en nuestra habilidad para enseñarla a otros. El alimento sólido capacita al creyente para ser un instrumento de enseñanza y edificación para la Iglesia. Gálatas 6:6, y el que es enseñado en la palabra haga partícipe de todos los bienes al que lo instruye. Conclusión. La incapacidad del creyente inmaduro para recibir el alimento sólido es una de las principales barreras para el crecimiento espiritual. Mientras que la leche espiritual es necesaria al principio de nuestra vida cristiana, es imperativo que cada creyente busque la madurez para poder digerir las verdades más profundas de la palabra de Dios. Este alimento sólido es lo que realmente nos fortalece, nos capacita para discernir lo espiritual y nos permite vivir una vida santa y fructífera. El creyente inmaduro se limita a una comprensión superficial, lo que frena su avance y su capacidad para cumplir con el propósito divino en su vida. Al no estar dispuesto a recibir el desafío de la vianda, se pierde la oportunidad de ser transformado, de crecer en conocimiento y de llegar a ser un testimonio eficaz de Cristo en el mundo. Por tanto, es crucial que cada uno de nosotros examine su vida espiritual y busque la madurez. Dios nos ha dado su palabra para que crezcamos, maduremos y podamos ser enviados a edificar a otros. No debemos conformarnos con lo básico, sino buscar el alimento sólido que nos hará fuertes en la fe y capaces de enseñar a otros. Tercer título. El dominio del mal prevalece en el hombre natural y en el carnal. Versículo 3. Léase, Romanos 13:13 y 14, Filipenses 2:14 y 15, Santiago 3:16. Introducción. Desde el principio de la creación, el hombre fue creado a imagen de Dios, pero debido al pecado de Adán y Eva, la humanidad cayó bajo el dominio del mal. La naturaleza humana quedó afectada, y el hombre, en su condición natural, vive apartado de la gloria de Dios, esclavo de la carne y de sus deseos. El hombre natural es aquel que vive según su naturaleza caída, sin la intervención transformadora del Espíritu Santo, y por lo tanto está dominado por el pecado, la tentación y las pasiones carnales. En este contexto, el hombre carnal, aunque haya experimentado la salvación en Cristo, todavía lucha con la naturaleza caída, debido a la falta de madurez espiritual. La carne, con sus deseos desordenados,
continúa ejerciendo control sobre su vida, impidiendo que viva plenamente en la libertad que ofrece Cristo. En Romanos 7:18, el apóstol Pablo expresa esta lucha interna, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esta confesión revela la tensión entre el deseo de hacer el bien y la fuerza del pecado que habita en la carne. El dominio del mal se manifiesta de manera visible en las actitudes y comportamientos del hombre natural y carnal. El hombre natural, al estar alejado de Dios, vive según su naturaleza pecaminosa, buscando satisfacción en los placeres mundanos y siendo esclavo de sus propios deseos. El hombre carnal, por otro lado, aunque haya experimentado el poder de la salvación, sigue luchando con la tentación y los deseos de la carne, pues aún no ha alcanzado la madurez espiritual que lo libera de estos impulsos. El hombre natural está apartado de Dios, el hombre natural vive en rebelión contra Dios, su corazón está cegado por el pecado y no puede entender ni obedecer las cosas de Dios. Vive bajo el dominio de la carne y es esclavo de su naturaleza caída. Efesios 2:2, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 2. El hombre natural busca satisfacer los deseos carnales. El hombre natural vive para satisfacer sus propios deseos y pasiones, sin importar las consecuencias. Es un esclavo de sus deseos y está dominado por lo temporal, sin entender las cosas del espíritu. Efesios 2:2 y 3, los cuales, siguiendo la corriente de este mundo, andan según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. 3. El hombre carnal sigue luchando con la naturaleza del pecado. Aunque el creyente ha sido salvado, la lucha contra la carne continúa. El hombre carnal no ha alcanzado una madurez espiritual suficiente para vencer las tentaciones que surgen de su naturaleza caída, lo que provoca que el pecado siga dominando su vida. Romanos 7:18, porque lo que soy yo, sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 4. La mente del hombre natural está enemistada con Dios. El hombre natural vive con una mente que está alejada de la voluntad de Dios. No entiende ni desea las cosas del espíritu, ya que su mente está centrada en lo mundano, lo temporal y lo carnal. Romanos 8:6 y 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 5. El hombre natural está bajo el control del pecado. El pecado reina en el hombre natural. Al no haber nacido de nuevo, está bajo el poder del pecado, el cual lo controla y lo lleva a vivir en desobediencia a la voluntad de Dios. Romanos 6:16, ¿no sabéis que a quien os presentáis para ser siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 6. El hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales. El creyente carnal, aunque ha recibido la salvación, aún está atrapado por los deseos de la carne. Esto le impide comprender las verdades más profundas de Dios, pues su mente aún está nublada por su naturaleza pecaminosa. Primera a los Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 7. El dominio del mal solo se vence a través del poder del Espíritu Santo. La única forma de vencer el dominio del mal en el hombre natural y carnal es por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo. Al someternos al Espíritu, somos liberados de la esclavitud del pecado y guiados hacia la madurez espiritual. Romanos 8:2, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 8. El hombre natural está cegado por el Dios de este siglo. El hombre natural no puede ver la verdad del Evangelio debido a que su mente está cegada por el Dios de este siglo, Satanás. Este engaño espiritual lo mantiene en tinieblas y lo aleja de la salvación que solo se encuentra en Cristo. Segunda a los Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
9. El hombre carnal es incapaz de vivir en santidad por sus propios esfuerzos. El hombre carnal puede desear vivir una vida santa, pero debido a su debilidad espiritual y su falta de madurez, no tiene el poder para vivir conforme a los estándares de Dios. Solo a través de la obra del Espíritu Santo en su vida puede alcanzar la santidad. Romanos 7, 18 y 19, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 10. El hombre natural vive bajo el juicio de Dios. El hombre natural, que vive sin Cristo, está bajo el juicio de Dios debido a su pecado y rebelión. La única manera de escapar de este juicio es mediante la fe en Jesucristo, quien nos ofrece la salvación y la reconciliación con el Padre. San Juan 3:36, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Conclusión, el dominio del mal prevalece tanto en el hombre natural como en el carnal, pero la diferencia radica en la obra redentora de Cristo y el poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. El hombre natural vive bajo la influencia del pecado y de las fuerzas de este mundo, sin poder liberarse por sí mismo, y está bajo el juicio de Dios debido a su rebeldía y desobediencia. Por otro lado, el creyente carnal, aunque ha sido salvado, aún lucha contra los deseos de la carne y las pasiones mundanas que interfieren con su madurez espiritual. Es crucial que entendamos que, aunque el pecado tiene poder sobre el hombre natural y carnal, hay esperanza en Cristo. Solo a través de su sacrificio podemos ser liberados del dominio del mal. A medida que nos rendimos al Espíritu Santo, Él nos da el poder para vencer el pecado y vivir una vida que honre a Dios, caminando en victoria y santidad. Que cada uno de nosotros, al reconocer nuestra debilidad en la carne y nuestra dependencia de Cristo, busque la plenitud del Espíritu Santo para experimentar la victoria sobre el mal y vivir conforme a la voluntad de Dios. Solo en Él encontramos la verdadera libertad, la paz y la capacidad para vivir como nuevas criaturas, venciendo el poder del pecado y reflejando su gloria. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP.